Bendito Padre que estás en el cielo, Señor, en esta tarde, Señor, te damos las gracias por permitir, Padre, reunirnos una vez más, Padre, en tu casa de oración. Te agradezco, Padre, por cada uno de los hermanos que están presentes hoy, Padre, para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Te agradezco, Padre, porque tú nos has guardado durante toda esta semana, Padre, y Señor, también sabemos, Padre, que tú nos vas a cuidar en esta semana que iniciamos, Padre. Te pedimos, Señor, que tú te quedes con nosotros en este momento, Señor, que los cantos, Padre, que sean de tu agrado, Padre, que sean, Padre, para agradarte, Padre, para también, Señor, estar en comunión un momento, Padre. Te pedimos, mi Dios, y te dejamos este tiempo, mi Dios, en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Desde entonces Jesús comenzó a explicarles a sus seguidores que tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Tendría que morir, pero a los 3 días resucitaría. Entonces Pedro se lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Señor, Dios tenga compasión de ti, que nunca te suceda eso. Jesús se volvió y le dijo: largo de aquí, Satanás, me estás estorbando. A ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente. Entonces Jesús les dijo a sus seguidores: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la encontrará. De nada vale tener todo el mundo y perder la vida. Nadie puede pagar lo suficiente para recuperar su vida, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada cual la recompensa que merece por lo que haya hecho. Les digo la verdad, algunos de ustedes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre venir en su reino. Le vamos a dejar el
el espacio al pastor para la predicación. Yo creo que todos siempre tenemos una lucha interior, mayormente cuando en nuestra vida como creyentes tenemos esa lucha sobre lo que queremos y lo que sabemos o lo que debe de ser o lo que debemos de hacer. Hay veces que nosotros estamos batallando, diciendo, bueno, estoy buscando la voluntad de Dios, quiero saber cuál es la voluntad de Dios, pero en realidad muchas veces ya lo sabemos. El problema no es que no sepamos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El problema es que queremos hacer algo diferente, queremos hacer algo que deseamos, que nos gusta. Y muchas veces también sabemos que no es algo correcto, pero queremos hacerlo. Y hay esa lucha en nuestro interior que nos impide avanzar hacia la obediencia a Dios. Hay algo interesante de cómo se va a plantear, cómo está planteando Mateo esta historia, y tiene que ver precisamente la forma en que nosotros percibimos las cosas como seres humanos y cómo a nosotros cuál es la razón, digamos, de nuestras acciones. Jesús le está mencionando a Pedro en un momento dado, cuando lo reprende, que su intención es egoísta. Si solamente piensas en lo de los hombres, pero no está diciendo que Pedro se preocupa por la humanidad. Está diciendo que en su forma de ver o de pensar, él es egoísta y solamente está pensando, como todo ser humano, en sí mismo, ¿sí? A veces, y ese es parte del problema que Jesús está presentando aquí. Nosotros como seres humanos, nuestras acciones regularmente siempre tienden a ser egoístas. Y lo que está mencionando aquí también es que la voluntad de Dios pretende precisamente un bien común, un bien general. Y en este caso, eso implicaba también un perjuicio para él mismo, en este caso para Jesús. Pero él menciona que es necesario que esto suceda. Y esta va a ser la diferencia en este planteamiento. El hecho de que nosotros hayamos sido llamados para hacer la voluntad de Dios, es decir, buscando el bien, buscando que Dios haga lo que tenga que hacer para bien de la humanidad, a diferencia de nuestra forma o nuestros propios deseos, que finalmente, aunque en apariencia parezca que estamos buscando el bien de los demás, en realidad estamos queriendo satisfacer nuestros deseos egoístas, cuando estamos tratando de evadir o evitar la palabra de Dios, o evitar hacer la voluntad de Dios. Todo cristiano libra una batalla interna entre sus deseos y la voluntad de Dios, y eso es algo que en esta historia se va a plantear como algo común, algo parte del ser humano. Y creo que nosotros como cristianos también no estamos exentos de eso. Y precisamente, como les comentaba, es el hecho de que a veces, sabiendo lo que es bueno, lo que es correcto delante de Dios, aún seguimos insistiendo de tratar de decir, bueno, puede ser diferente, o quiero que sea diferente, ¿sí? Aún vuelvo a repetirlo, aún sabiéndolo. Vamos a hablar el día de hoy de 3 razones por las cuales nosotros tenemos esta lucha en nuestro corazón. Primeramente, debemos de saber y entender que tenemos una voluntad escrita y profética de Dios, aparte de nuestros deseos, y por eso voy a enfatizar esto. Tenemos esta lucha. ¿Por qué? Porque de antemano ya existe una voluntad externa o aparte de la nuestra, una voluntad profética de parte de Dios. Por eso, si ustedes recuerdan, la historia va a empezar diciendo que Jesús le dice a sus discípulos que le es necesario ir a Jerusalén y padecer, pero esto tiene un énfasis también sobre las escrituras, es decir, ya está escrito, es parte de lo que tiene que suceder, es parte de la voluntad de Dios, ¿sí? El Cristo tiene que sufrir, el Cristo tiene que padecer, y esto es algo importante, porque dice que es necesario, es una necesidad para el hombre que Cristo
padezca. Es necesario. Y a veces nosotros no lo queremos, no queremos pasar tampoco por sufrimiento, y no vemos el sufrimiento en muchas ocasiones como algo necesario o parte de ese proceso de bienestar. No lo entendemos, a veces decimos no quiero sufrir, no quiero que nada me duele. Por eso también actualmente se habla de la vida, que queremos que las cosas sean fáciles, ¿sí? Por eso, desafortunadamente, a veces nosotros, aunque sabemos que hay cosas que valen la pena, decimos no porque cuestan, o nos va a costar, nos va a doler, entonces decimos mejor no. Bien, y esto, como mencionaba entonces, conlleva un sufrimiento a causa del mismo hombre, y en este caso, en el caso de Jesús, pues el sufrimiento apuntaba hacia la muerte. ¿Y por qué dice que sufrimiento a causa del mismo hombre? Si se dan cuenta, aquí está empezando diciendo que hay alguien que se va a oponer a Dios o a su voluntad. Y en este caso dice que son los principales o los religiosos, que son los que le van a tomar, lo van a apresar y le van a dar muerte. ¿Sí? El mismo hombre, Dios está ofreciendo para el hombre dar alivio a su sufrimiento, dar alivio al dolor, restaurar al ser humano, y el ser humano dice, no me interesa. Ya tenemos planes, ya tenemos modelos, formas sobre las cuales nosotros estamos viviendo, ya tenemos sistemas religiosos y no nos interesa lo que tú quieras. Necesitamos y queremos mantener esos sistemas, y eso es lo que va a producir en este caso el sufrimiento. Jesús sabe hacia dónde va, sabe qué es lo mejor, sabe que por los mismos que él está viendo, por los que se está preocupando, son los que le van a dar muerte. Y esa es una constante también en los evangelios. Juan, declarando también esta verdad acerca de la venida del Mesías, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, es decir, le rechazaron. Él venía a hacer la voluntad de Dios, pero el mismo ser humano le rechazó, el mismo ser humano se niega a que la obra de Dios continúe. Ahora también algo que Jesús ya les está anunciando y se los está reiterando en ese momento: el sufrimiento por hacer la voluntad de Dios conlleva a victoria de Dios. También se va a mencionar, el apóstol Pedro va a decir que pues no hay ningún mérito el hecho de sufrir por hacer lo malo, pero sí hay mérito y reconocimiento de Dios por sufrir haciendo lo que es correcto. Y en este caso también Jesús está diciendo: el sufrir por hacer la voluntad de Dios conlleva a victoria de Dios. ¿Y por qué lo dice? Porque él mismo está anunciando y está diciéndoles a los apóstoles que después de que él muera, después de todo el padecimiento, él va a resucitar al tercer día. Hay victoria de parte de Dios. Ofrece también, y eso también lo va a mencionar el apóstol Pablo, esa victoria de Jesús sobre la muerte a nosotros nos da esperanza también de vida eterna. La resurrección de Cristo anuncia también la restauración o la nueva vida del ser humano. Sin embargo, vamos a ver nuevamente esta misma situación, pero no lo vamos a ver solamente, este egoísmo del ser humano no lo vamos a ver solamente con los fariseos, sino también lo vamos a ver con aquellos que son cercanos a Jesús. Y en realidad el egoísmo se va a presentar y se va a ver de diferentes maneras. No se va a expresar como aquellos que se declaran enemigos declarados, digámoslo así, de alguien, sino aquellos también que de alguna manera nos aman. Sabe lo que está sucediendo, sabe que es necesario porque Jesús ya se lo dice, pero hay algo que a Pedro no le cuadra sobre cómo se están haciendo las cosas. Y de hecho lo que va a hacer es cuestionar, dice que está regañando prácticamente a Jesús por lo que va a suceder. Pero recuerden ustedes, hay algo relevante, importante aquí sobre el acontecimiento y lo que tiene que ser. Jesús está diciendo que es necesario y que es parte del propósito del plan de Dios para beneficio de la humanidad. Pero Pedro no lo puede entender o no lo quiere ver así. ¿Por qué? Bueno, ya habíamos mencionado, hay algo que a veces a nosotros no nos gusta.
y es el sufrimiento. ¿Por qué Pedro no quiere que Jesús muera en la cruz? Porque eso va a ser motivo de dolor para él, porque él le ama. Hay un bien mayor sobre lo que va a suceder con él. Jesús lo acepta, pero Pedro dice no, que en ninguna manera te acontezca esto. Pero no tiene que ver, en este caso, con lo que se espera de ello, sino tiene que ver con lo que él pueda sentir, con lo mucho que le pueda doler esa situación que está viviendo. Por eso está diciendo que muchas veces nuestra situación, nuestra vida o nuestra voluntad es egoísta. Queremos beneficios inmediatos, no queremos sufrimiento, no queremos dolor, queremos que las cosas se den de una manera sencilla. Y es curioso que a veces nosotros decimos que sí, es la voluntad de Dios si hay puertas abiertas, pero no siempre va a ser la voluntad de Dios cuando hay puertas abiertas. De hecho, a veces, como mencionábamos, va a costar, y de hecho aquí estamos viendo que parte del propósito, parte de la voluntad de Dios tiene que ver con la muerte de su Hijo. Y vamos a ver cómo también en muchas ocasiones las puertas a Jesús se le cierran. Y en algunos lugares dice que lo rechazan y le dicen que se vaya de sus lugares, como sucedió en Gadara. Pero sin embargo sabemos que lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios, pero también era opuesto a la voluntad del mismo ser humano, porque el ser humano es egoísta, se opone a la voluntad de Dios. Y aún a veces nuestra misma voluntad, nuestros mismos deseos, dice que pueden servir de instrumento de Satanás. Note usted, Pedro no está pidiendo algo que aparentemente sea malo y aún podría ser justificado. Podríamos decir, es que en realidad Pedro sí quiere a Jesús, y podemos hacer toda una teoría, o podemos hacer una doctrina acerca del amor, y podemos utilizar esta historia para decir cuánto y de qué forma amaba Pedro a Jesús. Pero finalmente, si usted se da cuenta, ya se está haciendo una declaración. Lo que estás deseando se opone a la voluntad de Dios. Tu amor, o el amor que me estás expresando a mí, es un amor que no viene de Dios. Y por el contrario, Satanás lo está usando para serme de tropiezo. Es curioso, ¿no? Es un amor egoísta. Es un amor egoísta. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que nos amemos, claro, pero ya de antemano, si quisiéramos utilizar este ejemplo del amor de Pedro en esta declaración, no lo podríamos describir como un amor sano, de acuerdo a la voluntad de Dios, sino como un amor, si lo pudiéramos llamar amor, egoísta, que busca solamente su propio beneficio y que no quiere que se opone a la voluntad de Dios. Y Jesús se lo declara, por eso le dice: aléjate o apártate de mí, Satanás, porque eres tropiezo. Es decir, porque me estás impidiendo, o quieres evitar que yo haga la voluntad de Dios, quieres evitar o quieres ponerme obstáculos para que yo no le obedezca. Es interesante, ¿no? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo se manifiesta esta situación o este egoísmo del ser humano? Y vuelvo a repetir, es del ser humano, porque no se trata aquí de que juzguemos a Pedro, sino de que entendamos y que veamos en Pedro también nuestras mismas formas de ser, o la forma en que muchas veces procedemos como seres humanos, igual que él, igual que muchos. Pero también en esta historia podemos ver la forma de proceder también de otro ser humano, de Cristo, uno que está dispuesto, a pesar de su dolor, a pesar de su sufrimiento, a hacer la voluntad de Dios, porque sabe y considera que es lo mejor. El tercer aspecto, bueno, el primero es que tenemos una voluntad escrita. El segundo es que la voluntad humana es egoísta. Y la tercera es que la voluntad humana debe de ser sometida a la voluntad de Dios. Es decir, hay una lucha de poderes que finalmente se ha mencionado o se va a seguir
se menciona a través de las Escrituras, ¿sí? El viejo hombre contra el nuevo hombre, la carne contra el espíritu. Siempre hay esa lucha. En el ser humano que no ha nacido de nuevo, que no ha sido transformado por Dios, dice que hay simplemente ese dejarse llevar, esa esclavitud hacia lo malo, hacia el egoísmo. Pero cuando somos llamados, cuando somos adoptados como hijos de Dios, cuando somos regenerados, dice que esa lucha se hace manifiesta en nosotros, está latente, la lucha entre la obediencia a Dios y la obediencia a nuestros deseos. Por esa razón dice que esa lucha nos lleva a la necesidad de someternos a la voluntad de Dios. Y eso se lo manifiesta también a los discípulos. Miren, hay algo que tenemos que estar conscientes. Ustedes quieren ser mis discípulos, ustedes fueron llamados para seguirme. Si la respuesta es sí, si ustedes dicen, ok, tú quieres conocer a Jesús, la respuesta es sí. ¿Tú quieres tener una relación con Dios? Sí. Entonces, Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo o quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué dice? Bien. En este punto nosotros como creyentes, como seguidores o discípulos de Cristo, debemos de anteponer la voluntad de Dios a la de nosotros. ¿Por qué razón? Bueno, ya Jesús se lo declara a Pedro, porque es lo necesario, porque Dios, los planes de Dios no son egoístas o no son individualistas. Busca el bien de su creación, busca lo mejor para la humanidad, y es necesario. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, haga a un lado o deje de pensar en usted primeramente, esté dispuesto a sufrir y sígame. Pero de antemano vamos a ver que ya está enfatizando y anunciando que va a costar, que nos va a doler y que a veces no va a depender de nuestros sentimientos o de nuestras, que va a ir en contra de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y de nuestros deseos. Necesitamos entenderlo. Pero ¿por qué necesitamos hacerlo? Ya lo habíamos mencionado hace rato, ahorita se va a volver a mencionar. El que quiera salvar su vida, la perderá. Es decir, en nuestro egoísmo, nosotros no nos estamos salvando, no estamos salvando a nadie, no estamos salvando al mundo. En nuestro egoísmo estamos perdiendo nuestra vida. Mas el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué nosotros podemos seguirle? ¿Por qué nosotros podemos obedecerle? ¿Por qué nosotros podemos estar dispuestos? Podemos vivir o pasar por el sufrimiento a causa de Cristo, porque hay recompensa, porque hay vida. Y Jesús también se los explica a los discípulos, porque seremos recompensados en su segunda venida. Hay recompensa, pero déjenme decirlo, no solamente hay una recompensa futura, hay una recompensa presente también. La obediencia a Dios, aunque en muchas ocasiones nos duela o nos haga sentir dolor, finalmente pasando esto también nosotros podemos disfrutar de paz, podemos disfrutar de tranquilidad y de bienestar. Y una de las declaraciones que a mí me gustan se encuentra precisamente en Proverbios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es necesario o nos es necesario lidiar con esta lucha interna entre nuestros deseos y la voluntad de Dios. Sí es necesario, pero también es necesario
que sometamos nuestra voluntad a Dios, porque es para nuestro bienestar. Que Dios les bendiga.